Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches especialmente a todas ustedes en este Día Internacional de la Mujer. Bienvenidos a los debates de la televisión de Ferrol, como no podía ser de otra forma. Hoy hablamos de la mujer. Una jornada histórica. Este 8 de marzo ha sido la primera huelga en España de mujeres durante 24 horas, convocada por la Comisión 8 de marzo, formada por diferentes movimientos feministas. Un total de 170 países ha decidido reunirse a este parón convocado tanto en el ámbito laboral como en el de cuidados, de consumo, de vida estudiantil y asociativa. Mismamente aquí en Ferrol las concentraciones han estado a lo largo de toda la jornada. El objetivo, visibilizar que si ellas paran, el mundo se detiene. Un día para recordar todo lo que ya se ha conseguido y lo que falta por conseguir. Por eso hoy queremos conocer cómo ha ido esa evolución de la mujer en las últimas décadas y todo lo que falta para ese futuro, para ese progreso. Por ello, esta noche nos acompañan tres mujeres, generaciones diferentes, vidas diferentes, que nos van a comentar y a contar cómo han sido en sus propias vidas el hecho de ser mujer, si ha sido un impedimento. Para ello nos acompaña Esperanza Piñeiro, catedrática de Historia de la Enseñanza de Secundaria, además de historiadora especialmente de Ferrol. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer tenerte aquí. También Elia Rico, presidenta actualmente de la Asociación Cultural Medulio. Muy buenas noches y también muchísimas gracias. Gracias a vos. Y también contamos con Sabia Joven, Carlota Menedo, del colectivo Libres y Combativas, además también de pertenecer al sindicato de estudiantes, ¿verdad? Muy buenas noches, Carlota. Buenas noches. Todos ustedes también podrán opinar, ya saben, sobre cómo ven la evolución de la mujer y cómo se encuentra la situación actualmente. Pero esto será después de la publicidad, porque ahora llega el momento de conocer a ellas, de conocer cómo ha sido su vida, si el hecho de ser mujer ha supuesto en algunas veces un obstáculo a la hora de conseguir sus retos. Para eso, primero, queríamos preguntar a Esperanza que nos comentara un poco qué es lo que ha hecho, qué ha estudiado y lo que ha trabajado, y que si ha supuesto un impedimento el llegar a ser mujer. Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que hoy he recobrado la ilusión que tenía cuando era joven y participé en multitud de luchas y de jornadas para ir avanzando hacia la igualdad. Vivimos en un momento muy diferente. Efectivamente, siempre sufrimos en nuestra propia carne pues las dificultades de ser mujer. Yo me dediqué a la enseñanza y es un sector en el que no existe la brecha salarial si comparamos los salarios de los compañeros, profesores. Tampoco he tenido las dificultades a la hora de opositar, de acceder a la enseñanza, pero tengo que decir que sí que desde cuando yo era joven pues he visto enormes cambios, momentos en los que a mi alrededor amigas, personas tenían unas dificultades enormes. Recuerdo como anécdota que cuando en los primeros años yo era directora de un instituto que acababa de abrirse y todavía era pequeño y yo era muy joven, y cuando venían los padres me decían: a ver, niña, ¿dónde está el director? Llama al director. Decía, es que la directora soy yo. ¿Cómo que tú eres la directora? O sea, la sorpresa que mantenían una mujer al frente de una institución educativa. Sí, mis compañeras, muchas veces he visto cómo las dificultades en conciliar, al final la brecha se produce también en la enseñanza desde el momento en el que las mujeres, pues por una cuestión de mentalidades y de cómo nos educaron cuando somos pequeñas y de conciliar con la vida familiar, pues no tenemos tanta disponibilidad a la hora de acceder a cargos directivos, cargos de responsabilidad. No se propician y tampoco nosotras mismas a veces nos frenamos, y de ahí vienen pues diferentes puestos de responsabilidad y también diferentes salarios, ¿no? Elia, por favor, cuéntenos. Sí, como somos duas persoas do ensino, eu tamén fui directora de un centro público bastantes anos, e pasábame un pouco igual, que sempre se preguntaba polo director.
pero creo que o siguen facendo hoxe igual, hoxe en día. Creo que o siguen facendo hoxe igual. E bueno, eu recoñezo que eu fui unha nena de aldea, que me representou unhas experiencias moi positivas ser educada nunha aldea da Serra de Meira, en Lugo, porque as experiencias que había ali non as tuve despois, non as vivían os meus alumnos na cidade. Educábase con bastante liberdade, tamén dependía, o sea, porque hai moitos factores que interveñen en como os roles de masculinos e femininos que están integrados na sociedade, influye tamén a familia como os canalice. Bueno, a miña familia era unha familia bastante de libertades e bastante democrática, entonces eu non tuve así grandes problemas mentres fun nena nin para estudiar, porque o que dicía Esperanza, cando estudias, bueno, de todas maneiras en Lugo o instituto era femenino, masculino, na normal, que xa estábamos mezclados. Pero despois, cando opositas, ti danche unhas notas pola oposición, ingresas, tes o mesmo salario. Os cargos directivos, cando unha muller se presenta ou o claustro decide que sea un posto directivo, incluso pode que outras non é que te critiquen, pero dicen, bueno, para que te faz cargo desa responsabilidade, que ben que se podía vivir sin ela, non? Entón, eu viví a miña historia con un pouco de rebeldía, de rebeldía hacia os roles establecidos masculinos e femeninos que están aí, e que, bueno, que non hai que olvidar que no ano 1975 a muller aínda non podía abrir unha conta bancaria por si mesma, aínda non podía sacar o carné de conducir se non tiña permiso, aínda non era maior de edad hasta os 20, non podía marchar da casa paterna hasta os 23 anos, antes que a maioría de edad fora aos 21, me parece, e despois pasaba a potestade do marido se casaba, e se era solteira, igual tiña máis ventaxas. Pero bueno, que o casarse, que estaba moi establecido na sociedade, foi un hándicap moi grande a hora de desenrolar as mulleres as súas expectativas cara ao público, porque tamén, sempre foron educadas cara á afectividade, cara aos éxitos no privado, mentres que os varóns educábaselles cara ao éxito en público, cara a que esconderan a súa afectividade. Entón, e iso é moito tempo, porque as mulleres temos unha historia, non temos historia, temos unha historia totalmente oscura, non temos referentes, porque temos referentes, pero non están especificados en ninguna parte. Entón, eu recoñezo que a hora de desenrolar a tua vida sí influye moito en que sexas home ou muller. Carlota, entiendo que al escucharles ahora mismo a ellas contar eso de que pregunten que dónde está el director o que se necesitara al padre para poderse sacar el carné o hacer una cuenta bancaria, eso a ti no se te pasaría por la cabeza en ningún momento. Hombre, a mí no se me pasaría por la cabeza, pero soy consciente de que es una realidad que es muy reciente. Porque mi madre, por ejemplo, se crió con ella, o mi abuela se crió con ella, y me parece que es lo que decía Elia, que ser mujer, o sea, independientemente de que seas hombre o mujer, el machismo, que es institucional y es social, te va a afectar, quieras o no, a los hombres en menor medida y a las mujeres en mayor medida. Pero sin duda a mí me ha afectado a la hora de comportarme con mis amigas, a la hora de tener pareja o no tenerla, de desempeñar ciertos roles en el colegio por presión social, de recibir acoso por no desempeñar los mismos roles que deberías por la edad que tienes o por tu género, por así decirlo. A la hora del trabajo, sobre todo, la experiencia laboral que tengo es de trabajar de noche, de camarera o de animación o de azafato, alguna cosa de esas. Y la objetivización y la cosificación de la mujer, sobre todo cuando somos chicas jóvenes que todavía como que no nos atrevemos mucho a imponernos, es brutal. Que llegues a un trabajo el primer día y te digan que no puedes ir así vestida, que tienes que ir más arreglada, que te maquilles, que tienes que ser simpática con todos los clientes aunque te suelten comentarios que te están acosando. Es que no es que rocen el acoso, es que te están acosando. O que te increpen y tengas que sonreír y decir que sí, etcétera, etcétera. Yo creo que las mujeres sufrimos
sobre todo en el trabajo y en el ámbito social, una cosificación y una presión muy fuerte. Comentaba anteriormente que formabas parte del colectivo Libres y Combativas. Cuéntanos un poquito cómo surge, cuáles son los objetivos que se proponen. Pues Libres y Combativas nace a partir del Sindicato de Estudiantes. El Sindicato de Estudiantes es una asociación de estudiantes de izquierdas anticapitalista. Y como creemos que el feminismo es una cuestión suficientemente importante como para tener un colectivo, una organización que vele por sus objetivos en concreto, pues decidimos hacer esa escisión que es Libres y Combativas. Y sería la lucha feminista anticapitalista, porque creemos que el feminismo es una cuestión interseccional y que es una cuestión de clase, y a nuestra manera de verlo el patriarcado es un instrumento del sistema para oprimir. Entonces todos somos víctimas en mayor o menor medida del machismo, y para luchar contra ese machismo no tenemos que poner parches, sino que tenemos que ir al problema de raíz, que sería el sistema. Ideas claras en las que vamos a ir tratando a lo largo de esta noche, pero aparte de esto comentaba que nos comentarais un poco sobre vuestra experiencia, vuestras vidas. ¿Cómo Esperanza ha notado a lo largo de esta vida cómo ha sido esa evolución desde que entiendo cuando era nada, casi una niña y era directora o le confundían? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha notado usted ese progreso en la mujer? Sí, pues bueno, los cambios sobre todo a nivel legal son enormes. Por ejemplo, yo de pequeña el bachillerato lo tuve que estudiar en un colegio de monjas porque en el pueblo en el que vivía, que era Villagarcía de Arosa, el instituto era exclusivamente masculino, se llamaba Instituto Laboral, el público, y el único colegio, la única opción que teníamos las niñas era eso, o una academia para después ir a examinarte por libre al Instituto Femenino de Pontevedra. Eso llama la atención hoy en día, esto ya complicaciones hasta... En cuanto al acoso, los tocamientos, cuando ibas por la calle, eso era una cosa que nos ha ocurrido tantas veces que al final andábamos pues un poco así, medio escondidos cuando había momentos de multitud, o en el autobús, o en una barra de un bar con mucha gente, que en cierta medida lo considerabas casi normal, ¿no? Las leyes han cambiado muchísimo, desde amigas mías, una compañera de piso en Santiago que se había separado, tenía 2 niñas y que el marido pues se enamoró de otra chica, se había ido y ella al final pues empezó a salir con un chico. En cuanto se enteró el marido pues la acusaron de adulterio, que estaba vigente todavía la pena por adulterio, le quitaron a las niñas. Después ella en una ocasión fue a buscarlas al colegio y se las trajo y estábamos todas asustadas en el piso porque pasó lo que iba a pasar. Llegó la policía al piso a buscar las niñas y bueno, acabó condenada. Finalmente, como era justo el momento de la transición, pues no llegó a ingresar en prisión, pero es que partimos de esa situación en la que estábamos. No existía, por ejemplo, muchísimas de las profesiones no se podía acceder. Yo recuerdo todavía cuando por primera vez la mujer puede acceder a convertirse en juez, y hoy en día hay más juezas en España, mujeres que hombres. O sea que los cambios en la legislación son enormes. El derecho al voto. ¿Y qué ocurre? Pues que se ha avanzado muchísimo, eso es una realidad, pero que todavía en la realidad los cambios legales no se dan siempre en la realidad. Y entonces, pues, ¿qué ocurre este año? Pues hace 110 años de la celebración del Día de la Mujer, de aquellos famosos actos de 1908, estamos celebrando el 110. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué surge con tanta fuerza? ¿Por qué tenemos tantas ganas de volver a reivindicar? Pues porque vemos que no nos gusta el mundo que tenemos y que lo que queremos es cambios en la sociedad en general, y un sector tan grande como somos las mujeres pedimos igualdad. En realidad es un movimiento de demanda de igualdad y de más justicia social y de más de mejora en las condiciones que todos
padecemos y en momentos de crisis especialmente la mujer. Estas mejoras que se fueron consiguiendo, como me comentabas, ¿gracias a qué crees que fueron? ¿A ese movimiento que hemos podido ver hoy? ¿A eso o Sí, a qué sí, ayudas? por supuesto. En primer lugar, ese movimiento, que es el que hace que se sensibilicen los políticos, que al final en el Parlamento es donde se cambian las leyes. Y nosotros y nosotras, todos, tenemos que ir conjuntamente y los cambios tienen que ser de toda la sociedad. No es una lucha en contra del hombre, es una lucha todos juntos por los cambios esos de las mentalidades, para que, así como se cambiaron las leyes y aún hay que incidir más, pues para que cuando no se cumplan las leyes haya una penalización. No, aquí no pasa nada. Entonces, efectivamente, las pioneras, desde las sufragistas primeras y las distintas luchas de las mujeres, el movimiento democrático de mujeres en la época del franquismo, las luchas feministas, el pedir el derecho del divorcio, el derecho al aborto, el derecho a poder salir, pues todo eso ha ido sensibilizando y presionando a los compañeros, porque desgraciadamente todavía en el legislativo, en el poder legislativo, es decir, en los parlamentos donde se hacen las cortes, las mujeres todavía somos minoría. Que eso habrá que irlo mejorando y consiguiendo que cada vez haya más. Elia, como le comentaba anteriormente a Esperanza, ¿cómo ha notado usted ese cambio, esa transformación y progreso? Hombre, pois eu notei un cambio, claro, está na sociedade desde que eu era estudiante, desde que eu era nena hasta ahora, pero non creo que fose tan grande, o sea, as leis cambiáronse, pero esas leis, se non se aplican ou non se aplican ca celeridade suficiente ou ca actualidade suficiente, non son válidas. O sea, nosotros penso que, bueno, ahora mismo, cada ano suelen morrer cerca de casi de 100 mulleres ao ano, víctimas no fogar dos seus maridos ou parellas, casi 70 ou por aí, e o resto que xa non se considera como violencia de xénero, pero que tamén son. E non pasa nada, o sea, danse uns minutos de silencio, hai unha investigación, é lenta, eso sí, dícese que non houve denuncias, pero como iban denunciar? É que as mataron a bicos. O sea, o medo das mulleres impide totalmente moverse. E iso, por qué? Porque eu, cando era pequena e cando era nova, non había, o sea, polo menos, non había estas matanzas de mulleres. Supoño que o poder do machismo está véndose amenazado, porque a muller está facéndose tamén, quere ter parte desa sociedade que era privilexio deles, quere ter parte pública, quere ser unha parte pública. E entonces eu penso que non lle encontro outra explicación, senón que ese poder está amenazado, ese control que exercían sobre as mulleres que éramos consideradas máis débiles, que éramos consideradas inferiores, e iso está, o sea, as mentalidades podense cambiar a legislación, pero as mentalidades non cambian tan rápido, porque tampouco interesa, porque o que ten o poder nunca o regalou, nunca o repartiu ao pobre por democracia. O sea, o poder, cando se conseguiu, foi porque se exigiu, e se exigiu con suficientemente contundencia para que se tuvera que entregar. Entonces, os cambios, sí que houve cambios, o sea, ahora as mulleres poden acceder a outros puestos de traballo, como dicía Esperanza, poden ser guardias, poden ser policías, poden ser xueces, poden ser do exército, que antes era impensable, vaya barullo que se armaba cando entraron as primeiras mulleres no exército ou na policía, e agora non pasa nada, o sea, non pasou nada, non. O sea, é que a mentalidade negativa sobre que a muller representa un perigo ven desde os ancestros. É moi promocionado pola religión católica. O sea, a muller é a representación do pecado, a muller, por ter un físico determinado, é o símbolo tamén de placer, como decía Carlota. O sea, hai que aguantar que che boten un piropo ou que che increpen con unha sonrisa. E ainda encima, pois na época dela, ainda pode ser que sea penalizado
ou que entendan. Na miña época, cando che botaban un piropo, que a mí non me agradaba nada, ou cando te increpaban, parece que a culpable ainda era a que recibía eses piropos, ou sea, porque, o sea, non sei como se podía evitar, único indo levando un burka, pero xa non, tampouco, home, sí, eu son de época da minifalda, pero tampouco levábamos, claro, pero bueno, que... De la época de la minifalda, pero con ese miedo justamente de que soltaran ese piropo y al final hacía que mejor no llevarla, hacer a las mujeres pensar. Sí, bueno, eu neso non pensaba, porque además sempre expón así medio autista e andaba polo medio, pero bueno, que a mí molestábame moito, porque eu xa non o comentaba, porque eu vía no ambiente que cando comentabas algo, ou vía cando un matrimonio estaba desfeito porque el se fora con outra muller, pois a malparada era a outra muller que desfixera o matrimonio, pero vamos a ver quen era o que tiña responsabilidade nese matrimonio, pero sempre a culpable era a muller. Aínda hoxe, pois se siguen facendo comentarios peyorativos e tamén das mulleres, porque se unha cousa eu boto en cara moitas veces ás mulleres é que non somos suficientemente solidarias con nosotros mesmas. É moi raro que vexas a un home criticar a actitud de outro que, bueno, ou que se divorció, ou que anda por aí con moitas liberdades e non responsabilidades. É moi raro. Eso sí que es verdad, cambian los roles. Cuando un hombre tiene muchas libertades y anda muy bien, ¡ay, qué macho! Pero como sea unha mujer... Hombre, claro, eu, o sea, os fillos de solteira, pois elas eran unhas víctimas despois de toda a sociedade, e eles eran, pois, bueno, pois uns chicos guai, o sea, cando eles tiñan que ser os que estaban condenados, pero non, é que puñeran a proba a virtude dunha miña xoia, e ela, pois, non era o suficientemente pura e limpia para aguantar esas probas, o sea, a historia da muller é, de verdad, moi denigrante, moi denigrante, e eu, estas cousas, penso que ahora mismo, que hai unha revolución, o sea, chegouse a un tope que as mulleres temos un límite tamén. Carlota, al escuchar estas cosas que nos cuenta tanto Esperanza como Elia, supongo que llaman la atención, aunque sí es verdad que hemos tenido abuelas, familia que nos ha contado, pero mucho ha cambiado hasta que hemos llegado hoy en día, se ha conseguido muchas cosas, que quedan muchas, pero aún se ha hecho mucho, ¿verdad? Sí, se ha hecho mucho, pero tampoco hay que pensar que hay que estar... Tampoco tenemos que estar agradecidas al sistema, ni tenemos que estar agradecidas a nadie por las conquistas sociales que tenemos. Nosotras somos personas válidas, me parece que va completamente desligado, me refiero, yo soy igual de válida que un hombre para hacer completamente, absolutamente todo, y no entiendo por qué tengo que quedarme contenta con que me vayan concediendo de vez en cuando si protesto, por así decirlo. Pero me parece súper interesante lo que acaba de comentar Elia, que yo, el cambio que yo he visto desde, porque yo cuando era pequeña nunca me consideré menos que un chico y nunca tuve mi pensamiento que yo podría tener actitudes machistas o que yo podría hacer comentarios machistas o que yo podría ser... que yo podría tener una mentalidad que estuviera completamente modificada por un prisma que es patriarcal. Y cuando fui creciendo y fui cogiendo conciencia de lo que es la lucha feminista, cuando fui cogiendo conciencia de todos los instrumentos que tiene de opresión el machismo, cuando caes en la cuenta de que tienes que justificarte por un montón de cosas que si fueras un hombre no tendrías que hacerlo, pierdes libertades, un montón además que es que son muchísimas cosas. Yo creo que el cambio más importante que hubo en los últimos 10 años, por ponerte así, es la toma de conciencia, porque es evidente que hay un montón de chicas y chicos y de personas de todas las edades que están cogiendo conciencia y están diciendo: tengo X comportamientos que no van con mi manera de pensar, que los estoy realizando de manera involuntaria, porque son institucionales, porque son tradicionales, porque son lo que he visto en mi casa o porque son lo que he visto en la calle, y no hay que reproducirlos, porque yo creo que, bueno, menos alguien lo pensará, ¿no? Pero yo creo que el resto de personas o una persona racional no me va a discriminar o no va a pensar que soy menos por el mero hecho de ser mujer, porque eso no me incapacita para absolutamente nada. Entonces
es eso, volvemos a lo mismo, el machismo es un problema de raíz y es un elemento de opresión, porque el machismo nos afecta, nos afecta absolutamente a todos. Y a las mujeres es que de una manera brutal y contundente en cualquier ámbito. Desde la educación, desde qué carrera escoges, a el trabajo, el papel que desempeñas en tu casa, el rol que tienes con tus padres, la relación que tienes con tus amigos o con tus amigas. A las mujeres se nos educa muchísimo en competencia, por ejemplo, que esto es una cosa que estamos rompiendo mucho ahora y esto me hace muy feliz. Cuéntanos. Porque tradicionalmente es muy normal o muy fácil que dos chicas, si se llevan mal, o que se lleven mal y que se lleven muy mal, o que tú critiques a una mujer por cualquier tipo de cosa, aunque no tenga sentido, o que tú tengas una pareja o te guste un chico y hay una chica que también le gusta el mismo chico, a ti, tú en vez de preocuparte por lo que piensa él o por si él te corresponde o no, la atacas a ella. Ese ataque continuo entre mujeres, esa falta de solidaridad, esa falta de preocuparte por la chica que tienes al lado, que en realidad es tu compañera, que en realidad está sufriendo la misma presión que tú, que está pasando el mismo miedo o que tienen los mismos problemas, que eso yo creo que es el principal problema que teníamos muchísimo antes, que no había conciencia y no éramos solidarias las unas con las otras. Lo que nos estás comentando justamente coincide con la situación que comentaba anteriormente Celia. Esto es tal vez una de las cosas que aún quede por conseguir, una de entre tantas. Por ello tuvo lugar esta huelga que empezó a gestarse hace un año, como decía anteriormente, por la plataforma Comisión del 8M, desde que empezó desde hace un año a gestar, a coordinar la huelga, las manifestaciones posteriores y otras muchas más actividades en pro del feminismo. La huelga que se ha oficiado hoy se ha convocado, ya comentábamos, tanto en el ámbito laboral, pero también en el paro de cuidados, de consumo, asociativa y estudiantil. Esperanza, usted se ha unido a esta concentración, se ha sumado muchas. Hoy hemos podido ver en todos los medios, se habla que este 8 de marzo es diferente a otros. Este va a suponer un cambio. ¿Opina eso? Yo estoy convencida. Es eso lo que decía al principio, es una llamada de atención, una reivindicación grande y general de necesidad de cambio, de hacer un mundo más justo y más igualitario. Y además la necesidad que tenemos de tener fuerza para ser capaces de conseguir todo aquello que queramos, que una mujer igual que un hombre, pero que las mujeres tenemos que darnos cuenta que lo primero, volver a reivindicar la independencia económica. El salir del hogar, hay que conciliar, pero hay que salir del hogar, hay que trabajar. Independencia económica, que es lo que te va a ser vital para poder llevar adelante tu vida. Y el compromiso, el estar en las esferas de presión, el estar en el poder legislativo, como decía antes, allí donde se pueden cambiar las normas y donde se van a hacer que se cumplan. Yo como historiadora pues tengo alguna anécdota. En Ferrol la primera concejala que existe pues es en el año 1927, en plena dictadura de Primo de Rivera. La mujer no podía votar, era una dictadura, y el gobernador civil en ese momento deciden que nombrar a 2 mujeres concejalas, como se hace en algunas otras partes de España. Es la primera vez que accede la mujer a los ayuntamientos. ¿Y cómo fue visto esto? Pues tenían que ser solteras, porque si estaban casadas tenían la obligación de acatar la ideología política de su marido. Entonces tenían que ser solteras y cabezas de familia de su propio hogar. Se le adjudicaron, pues, como siempre, pues el sector, la responsabilidad de servicios, y duraron hasta que acabó la dictadura de Primo de Rivera. Llega la Segunda República Española en el año 31 y se debate sobre el derecho al voto. Pues bien, en las primeras elecciones la mujer no vota tampoco, en las primeras elecciones de la República, sino que solo tiene...
Sí, en el 33, pero en las del 31, en las constituyentes, solo pueden presentarse y salen únicamente 2 concejalas de 400 y pico, perdón, 2 diputadas de 400 y pico diputados. Y cuando eran las Cortes Constituyentes, se está debatiendo la elaboración de la Constitución republicana del año 31, esas 2 mujeres tampoco están de acuerdo. Una defiende el derecho al voto, que es Clara Campoamor, y sin embargo Victoria Kent dice que todavía no, porque no está preparada y es posible que, pues que no vaya a votar en favor de la República. Vamos a pasar un montón de años, ni siquiera en la República, en toda la República hay concejalas en Ferrol, hay que esperar al año 71, en el tardo franquismo, para que acceda la primera concejala, en el año 71, que es Victoria Fernández y Elisa Montañés. Estas 2 que van, Elisa después será elegida también en las Cortes después de la llegada de la democracia, y luego es la incorporación lenta, lenta todavía hoy, pues no hay paridad, y es una cosa en la que tenemos que incidir para conseguir cosas. Porque las mujeres podemos. Totalmente. Una historia que la verdad es que llama la atención, cómo puede ir costando tanto, y gente a lo mejor como Carlota y yo, más jóvenes, que claro, nos llama la atención que se haya vivido eso, porque hoy en día pues parece que la situación está un poco mejor. Daban un dato en la tele estos días, dan muchísimos datos, pero uno que me quedó grabado es que de las 50 universidades públicas que hay en España, solo hay 5 rectoras. O sea que todavía no estamos, las mujeres no estamos en los puestos de responsabilidad. Sí, se decía que de las 52 presidencias en los tribunales superiores, solo 6 la ocupan las mujeres, 16, solo el 16,2% de los directivos de empresas son mujeres, y tan solo el 18% de las mujeres están a la cabeza de centros de investigación. Estos son algunos datos que hay que mejorar. Elia, como decíamos, esta concentración que ha tenido lugar, esta huelga a nivel de España y 170 países, como comentaban, también se han unido, va a suponer un cambio. Hombre, eu creo que non sei se vai supoñer un cambio, eu non son tan optimista, pero conseguiu algo moi importante, que poñer nas rúas, poñer nas televisións, poñer en papel e poñer casi a parte da sociedade diante dun problema que ten a muller, e que ahora mismo pois está demostrado que non é nin menos inteligente, que non é inferior, que será máis habilidades para facer determinados traballos ou outros traballos, pero bueno, creo que pola fuerza física non nos podemos medir, porque agora mesmo xa hai máquinas que solucionan moitas forzas físicas. Entonces, agora mesmo, eu creo que foi moi importante esta folga, porque puxo en evidencia bueno, algo que estaba aí, pero que os gobernantes, pois eu creo que fan oídos sordos e fan que non se enteran. Agora mesmo non poderán decir que a sociedade non está contenta co trato que se lles dá ás mulleres e homes, porque para min foi moi agradable ver na manifestación moitos homes, porque eu creo que solas, o sea, é moi importante que haxa un movimento feminista que sexa o motor de isto, pero solas e en exclusión non o podemos conseguir. O sea, eso é imposible. Agora mesmo, estabas dando os datos das directivas que hai, moi poucas, das mulleres que hai, cando ves o Parlamento Europeo, ves todo homes, o sea, ou casi todos, salvo algunhas e pinguiña moi rara. Pois isto é que ten unha explicación. Entonces, a partir desto, eu supoño que se promocionará que a muller tamén sea liberada das tareas de cuidado da familia e de atención, para que poida dedicarse
ao sector público, e poida tamén ter éxito no sector público, porque, bueno, está demostrado que as mulleres son moi estudiosas, teñen millores notas que os rapaces, o sea, polo menos nas estadísticas. Supoño que hai rapaces tamén que teñen moi boas notas, son moi inteligentes, son traballadores, e elas tamén. Entonces, é que a diferencia en que está, en que a muller prívaselle, chega, o sea, as estruturas dunha sociedade, a sociedade crea uns valores e crea uns elementos que resgardan eses valores para que perduren moito tempo. E ademais tamén hai unha serie de estamentos ao seu alrededor que propician que non haxa críticas para eses valores. Pero que tamén transmitimos as propias mulleres. Bueno, é que estaba neso. É que por eso mismo tú, cando unha filla a encamiñas a unhas profesións diferentes de que encamiñaras un fillo, é porque ti tes unhos condicionamentos sociales inculcados e inherentes que che inocularon e que admitiche como propios, que pensas que son teus, que son propios, que pensas así. Por qué? Porque en todos os sitios que vayas, os sectores máis importantes da sociedade, e en eso a Iglesia Católica ten moita culpa, eu vexo as iglesias cheas de mulleres, e non vexo ninguna que sea cura, nin obispo. Entón eu digo, pero que fan? Bueno, pero por eso mismo, digo, pero que fan as mulleres na iglesia? Porque, bueno, se é que simplemente sirven para limpiar, para ser catequistas, para servir, o sea, a idea de servir está asociada ao sexo feminino. Entón, ese feminicismo teñen roles distintos, que non é porque os sexos sexan malos nin un nin outro, é porque os roles que se estableceron para o sexo masculino e o sexo feminino estableceronse unhas premisas completamente distintas, que asumiron os nosos pais, que asumiron os nosos profesores. Os libros de texto carecen totalmente de referentes femininos. Pois sí que houve referentes femininos, e se non hai suficientes, como non hai homes, porque non podía ser, porque se a muller quedaba no fogar, cuidando da familia, mentres el se dedicaba enteiramente á vida pública e non tiña nin familia, pois é que a muller non tiña tempo para facer a labor que estaba facendo el. Entón, é que nos libros de texto ou nos materiales escolares, eso tamén se tiña que poñer en valor. O sea, inconscientemente, os profesores, aínda que non sexan machistas, nin queiran potenciar a un sexo, inconscientemente están o facendo, porque están sendo transmisores dos roles que están establecidos na sociedade. Entón, e iso, está o transmitindo a escola, está o transmitindo a familia, está o transmitindo, o sea, bueno, as leis que había en España, hasta a Constitución Española, ainda supoño que haberá algunha, estaban todas inspiradas na moral católica. O sea, que é denigrante. A dictadura española, que durou 40 anos, opuxo un mazazo terrible para a muller, porque tamén a educación tamén levou un retroceso tremendo a partir da dictadura. Estaba totalmente controlada o que se enseñaba pola Iglesia e polos poderes do Estado, e era totalmente, tratando de inferioridade ás mulleres. O sea, esas dúas feministas, que unha que era de esquerdas precisamente, que non quer que voten as mulleres, é porque consideraba que iban proporcionar que houbera máis diputados de dereitas. Claro, conservadores, cando... Por estar a muller influída pola Iglesia, precisamente, polo confesor. Asumimos como propios algo que nos están inoculando desde, bueno, non fai falta, desde sempre, desde a Idade Media, é que non se mudou moito, o sea, ahora mismo, pois sí, hai unha revolución de tecnologías, pero de comportamentos non estou moi certa. Eu penso que cambios houbo. Home, sí, cambios sí, porque é imposible. Non só legais, sino tamén da maneira de enfocar a vida, porque precisamente en este momento de transición é unha das causas que creo que se dan en tanta violencia de xénero, asesinatos, é porque homes que non son, que queren seguir tratando as súas compañeiras, as súas mulleres,
como a mellor vían que trataban nas súas casas ou nas casas dos veciños as súas nais e as súas veciñas e que non pasaba nada, e sin embargo agora esas mulleres non están dispostas, se separan deles, non están dispostas a tragar con todo o que pasa, entón iso provoca un desacougo tal nome que a única arma que ten é a violencia, que ama matándoas. O sea, que penso que precisamente por esa transición e por ese non doblegamento de moitas desas mulleres que se están enfrentando e que, bueno, tamén a maior educación. Por exemplo, tamén, cando eu investiguei sobre a Escola de Artes e Oficios de Ferrol, vin que había horarios diferentes para nenos que eran pola tarde de 6 a 8, que para nenas que iban de 12 de mediodía a 2 da tarde. Entonces eu creía que sería por non as aulas non tiñan suficientes aulas. Que pasaba? Que para os homes era para que puderan despois do colexio ou despois do traballo ir a formarse e facer artes e oficios. E as mulleres eran, isto me contou unha delas, que era porque se vivían nos arredores de Ferrol, as nais non as deixaban ir á escola a facer dibuixo, música, corte e confección, non as deixaban, a non ser que aproveitaran ese momento en que iban a levarlle as comidas aos pais que traballaban nas empresas, na Bazán, e que saían a comer, elas levaban a comida nunha tarteiriña. Entonces era a única posibilidade que tiñan. Entonces, pues bueno, a formación e a independencia económica unido dende a familia, na transmisión das mulleres, a loita das mulleres e a transmisión que temos que facer tamén na escola, en todos os sitios, está en toda a sociedade, pero fundamentalmente penso que ten que ser desde a familia para transformar esas mentalidades e seguir avanzando. Carlota, ¿crees que va a suponer un antes y un después este 8 de marzo, por ejemplo, en la universidad? ¿Ha ido gente a clase? Sé que tú no has ido, pero te aseguro que has comentado y has hablado con la gente. Han secundado esta huelga también hombres y mujeres, que comentaba Elia, que esto no solo supone a las mujeres, sino que los hombres tienen que participar. ¿Qué opinas? ¿Es un antes y un después? ¿Y cómo ha estado secundada? ¿Crees que ha tenido un éxito absoluto? A ver, yo he ido hoy a una concentración a las 10:30 en el campus y a la concentración sí que acudió bastante gente. En la universidad no había, había alumnos, no muchas chicas, pero bueno, dentro de lo que cabe ha habido una respuesta multitudinaria a un nivel brutal. Y de hecho las dos concentraciones que se hicieron en Ferrol, tanto las de las 12 como la de las 8, han tenido una acogida muy buena, ha venido un montón de gente con un montón de ganas, no hemos tenido ningún problema y ha ido todo maravillosamente y estamos muy muy contentos. ¿Os esperabais que fuera tantísima gente a la concentración, por ejemplo, en la que hemos podido ver, está a las 8, que comenzaba, que supuestamente iban a empezar a bajar, pero por el bullicio de la gente había tantísima gente que parecía que no se movía? Lo que pasaba es que había tantísima gente que era inviable el poderse mover por allí. La verdad es que nos sorprendimos bastante, porque en Ferrol hay, por así decirlo, manifestaciones periódicas con cierta regularidad y hay acogida, pero la cantidad de gente que salió a la calle yo no lo había visto nunca, vamos, y la verdad es que es eso, que estamos muy contentos. Yo creo que es respuesta un poco de todo eso que decían mis dos compañeras, de que gracias o por desgracia de las circunstancias, por así decirlo, la mujer ha llegado a un punto en el que está adquiriendo conciencia y no quiere admitir más opresión y más malos tratos, y también un poco respuesta de las últimas reformas que hubo de las leyes de dependencia o de las pensiones, etcétera, etcétera, porque evidentemente si yo tengo un hijo o yo tengo a mi padre en casa o un familiar o cualquier persona que sea susceptible de necesitar cuidados y yo no tengo ocupación profesional o cobro menos que mi pareja, en un momento de que hay una necesidad en casa,
lo lógico sería que yo dejara mi trabajo porque tengo menos volumen económico, por así decirlo, y que yo me ocupe y que yo tenga, haga precisamente esos cuidados que socialmente se estigmatizan a la mujer. Pues vamos a seguir hablando de la mujer, pero lo vamos a hacer después de una pausa publicitaria. Volvemos en unos minutos y hablamos de esa evolución de la mujer y de este 8 de marzo.